PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ya nos encontramos en la mayoría de los casos en la época de pago de esta obligación por parte de los patrones, sin importar si son personas físicas o si son personas morales. La única condición entonces es que hayan reportado en la declaración anual una cantidad por concepto de PTU por pagar. Pero también hay que hacer una acotación muy importante. Para que haya obligación de reparto de PTU, en efecto tuvo que existir utilidad. Y esta utilidad, la legislación laboral la remite a la ley del impuesto sobre la renta. Y esta va a derivar principalmente de los ingresos que sirvieron para base de pago del impuesto sobre la renta, disminuyendo las deducciones autorizadas para los mismos efectos y también disminuyendo aquellas partidas que fueron no deducibles por concepto de ingresos exentos de los trabajadores. La diferencia será la renta gravable. Supóngase 1.000.000 de pesos. Y ese 1.000.000 de pesos, el patrón, ¿qué fue lo que hizo? Lo multiplicó por el porcentaje de reparto del 10%. Y así entonces la PTU a repartir será de 100.000. En la declaración anual ese es el valor que está consignado y que ya lo conoce el SAT y que el patrón tiene que entregarle al trabajador copia de esa declaración del ejercicio. Y esto lo comento y lo resalto porque he visto algunos comentarios, por supuesto en texto y en voz de los trabajadores que no han recibido utilidades. Posiblemente quiero pensar de manera inocente que no ha habido utilidad, que ha habido pérdida. Pero también si hablamos de patrones que posiblemente sí existe la utilidad, pero no la dan a conocer, pues bueno, ya habrán consecuencias de tipo laboral. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para este reparto de PTU? Porque el punto toral de este video será aclarar la confusión de algunas personas y por supuesto algunos medios de comunicación que están señalando que los trabajadores, pensemos, alguien que gana 8,000 pesos mensuales tendrá derecho a PTU por cantidad de 3 meses, o sea, 8,000 por 3 meses, 24,000 pesos. Y el trabajador desafortunadamente está teniendo esta idea errónea. Para lo cual me voy a permitir explicar en este video en qué consiste ese concepto de 3 meses, que déjame decirte, corresponde a un tope, pero no nos adelantemos. Obsérvese lo siguiente. Recuerda, 1.000.000 por el 10%, 100,000 pesos fue lo que reportó el patrón en la declaración anual. Y para ello entonces tendremos a 3 trabajadores, a Hugo, Paco y Luis. No pienses, por favor, que esos 100,000 pesos se van a repartir en partes iguales, 33,333 pesos a cada uno de ellos. No, porque para el reparto de PTU, y esto no ha cambiado, se tienen que tomar en cuenta 2 factores. En primer lugar, la suma de los salarios pagados a Hugo, a Paco y a Luis y la suma de los días laborados en el año de Hugo, Paco y Luis. ¿Qué voy a hacer? Los 100,000 pesos los voy a dividir en 2 partes iguales. 50% se van a distribuir en función a los salarios de Hugo, de Paco y de Luis, y el otro 50% se va a distribuir en función a los salarios que recibió Hugo, Paco y Luis. Días y salarios. Muy bien, ya tengo las cantidades. Y para estos efectos, permíteme establecer algunas cantidades solamente para poder distinguir. Pensemos que a Hugo le corresponden 30,000 pesos. Pensemos que a Paco le corresponden, pensemos, 50,000 pesos y a Luis 20,000. Sumatoria 100,000 pesos. Pero el tema toral, como te comenté, es precisamente esclarecer el concepto de ese tope, porque en abril del año 2021
El artículo 127, de la Ley Federal del Trabajo sufrió una adición con la fracción octava. Y esta fracción octava precisa que la cantidad a recibir por los trabajadores no podrá ser mayor a la cantidad que resulte de comparar la suma de 3 meses de salario y el promedio de los últimos 3 años de PTU recibida por el trabajador, y se tomará la cantidad que le favorezca al trabajador. Claro está, este análisis es por cada uno de los trabajadores, y en la práctica y en la experiencia he observado que la cantidad o el tope que más le favorece al trabajador es la suma de 3 meses de salario. Para ello entonces vamos a tomar el ejemplo de Hugo y de Paco. Hugo, recordemos, él va a recibir de PTU 20,000 pesos y Paco 50,000. Supóngase también que para el caso concreto de Hugo, resulta que la suma de 3 meses de salario le da 30,000 pesos, 10,000 pesos mensuales. Comparemos. La PTU que le corresponde a Hugo, 20,000. Tope, 30,000. ¿Cuánto le voy a pagar a Hugo? En efecto, serán 20,000 pesos. No le puedo pagar más de lo que le corresponde con base al reparto. Y entonces, pues 30 es meramente un tope. Recuerda, Paco recibirá 50,000 pesos, pero vamos a observar que la suma de 3 meses de salario de Paco, él gana 15,000 pesos mensuales, por 3 son 45,000. Comparemos, cantidad a recibir 50,000 contra tope de 45,000, ¿cuánto le pagaré a Paco de PTU? 45,000 pesos. Es así entonces que ese concepto de 3 meses de salario no corresponde a una cantidad a entregar al trabajador, sino que sirve de base para fijar un tope, como hemos observado. Ahora, una de las preguntas muy recurrentes que surgen con la aplicación de esta fracción octava del artículo 127 estriba en lo siguiente. A ver, Mario, si la persona física o persona moral, el patrón, reportó en la declaración anual 100,000 pesos de PTU y estamos repartiendo, pensemos, 60,000 pesos, ¿qué va a pasar con los 40,000 pesos de diferencia? ¿Estos se van a sumar al siguiente ejercicio de reparto de PTU? La respuesta es no, porque dejó de ser PTU al fijarse ese tope. Recuerda que la única cantidad que se adiciona a la base de reparto del siguiente ejercicio es la PTU no reclamada. Así que tome en cuenta esta parte. Oye, Mario, ¿qué pasa si les quiero repartir los 40,000 pesos? ¿Tendría algo de malo? Bueno, desde la óptica de la Ley Federal del Trabajo, no. Pero sí habría implicación particularmente para efectos de las cuotas obrero-patronales que se le pagan al IMSS, toda vez que el salario base de cotización tendría una parte variable. Esos 40,000 pesos no son PTU y se consideran variables para efectos del salario del trabajador ante el IMSS. Y no perdamos de vista que esta cantidad a recibir es objeto de impuestos sobre la renta, claro. También tienes que tomar en cuenta que hay una exención de ISR por el equivalente de 15 veces el valor de la UMA en el momento de reparto. Así que tome en cuenta estos puntos, tome en cuenta estas consideraciones y si hubiere dudas o comentarios, con mucho gusto las vamos a aclarar. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta pronto.